Bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 7. Ahora solamente vamos a leer 2 versículos y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Quiero que lo repita conmigo, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en Cristo, ¿qué tenemos? Redención, tenemos perdón. Redención y perdón. Y eso pues es según las riquezas de su gracia. Estamos tratando de puntualizar estas palabras. Dije que no podemos decir todo de una vez, no se nos queda. Entonces es mejor ir hablando alguna cosita que nos vaya poniendo en orden nuestros pensamientos. Seguramente hemos venido hablando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo y lo hemos hecho usando una figura, la figura de un regalo, un paquete. Así hemos presentado este tipo de prédicas o esta serie, figurando un paquete o un regalo, porque esto nos da a nosotros una pauta para pensar en lo que Dios puede hacer con nosotros y cómo podemos ilustrarlo. Y algo que venía a mi mente cuando estaba puntualizando en este pensamiento era que el regalo es casi por lo general en honor a la personalidad de quien lo recibe. Cuando uno recibe la invitación de alguien, piensa en qué clase de regalo le pudiera llevar y uno se hace preguntas: ¿qué le llevo? Y aunque usted no lo crea, pero el paquete dice el valor que la persona que usted le regala tiene para usted. Y si lo que lleva adentro, pues mucho más, pero la expresión se da en un presente. Y la pregunta que venía en mi mente es que en la providencia del Señor, ¿qué tanto nos valoró Él a nosotros cuando regaló todo? Lo dio todo por nosotros. Dice que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó. Amén, lo entregó por nosotros. Como un regalo, alguien decía hoy, en una reunión de hoy, decía que cuando uno toma lugar en una iglesia o cuando uno viene a Cristo, uno toma todo el paquete, dice, todo el paquete que representa estar en esa iglesia. Eso quiere decir que uno absorbe todas las enseñanzas, las costumbres, las prácticas, todo lo que hacen estas gentes o esta iglesia, uno lo asume. De hecho, yo asumí estas enseñanzas que practico y lo hago con convicción de que tienen un significado teológico. O sea, cómo Dios se presenta a través de las ordenanzas o a través de los ritos que la iglesia ofrece, cosa que todo cristiano tiene que celebrar. Y aquí pues estaba visualizando que el hecho de que Dios nos permita, el hecho de que el Padre eterno, el Dios de toda luz, nos permita celebrar algunas cosas que nos ilustran o que ejemplifican la relación que Él tiene con nosotros y el valor que tenemos para Él, pues de seguro, cuando empezamos a analizar estas cuestiones, empezamos a ver cómo Dios en sí se relaciona con nosotros a través de los ritos, de las ordenanzas y de tantas cosas que, vistas desde el punto de vista de la teología, tenemos que ver a Dios en esas actuaciones. El culto, de hecho, debería tener un orden teológico. Si el culto no tiene un orden teológico, dejó de ser culto y solamente es una celebración. Y así tenemos que ir puntualizando que todo encierra en el paquete de las bendiciones espirituales. Tomando en cuenta entonces la providencia divina en todo sentido de la palabra, pero más importante cuando lo vemos dando valor al ser humano en la expresión de amor a través de Cristo. ¿Qué tanto valgo yo? ¿Qué tanto vale usted si Cristo se entregó por amor a usted? Y aquí usted tome conclusiones. Algunas veces se nos ha dicho que Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Ha oído usted eso alguna vez? ¿Que Jesucristo es nuestro hermano mayor? ¿Lo ha oído? Bueno,
Si es así, ¿no es esto una bendición espiritual que a los creyentes se les dignifique? Que a los creyentes se les dignifique considerándoseles hermanos del Hijo del Hombre. ¿No acaso esto es un alto valor? ¿No acaso esto es un alto privilegio que se nos dignifique como hermanos del Señor? De verdad, cuando empezamos a verlo desde el punto de vista del privilegio, ¡wow! ¡Qué gran título! ¡Qué dignificación más tremenda! ¡Qué glorificación! Cuando empezamos a ver al Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Y algunas veces pensamos, pero ¿cómo puede ser eso si algunas veces nos sentimos indignos hasta de subir al púlpito? Algunas veces nos sentimos indignos hasta de tomar la cena del Señor. Pero usted nos llama a nosotros como hermanos de Cristo. Y qué interesante, de hecho, Él dijo que hermanos de Él son todos aquellos que hacen su voluntad. Oyen su palabra y la ponen en evidencia, que la creen, la aceptan y la practican. Entonces, hermanos, en la encarnación, vea usted lo interesante que vamos a decir acá. En la encarnación, el Dios invisible se hizo visible, y esto fue en Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo con tal de enfilar a la humanidad en su retorno a la casa del Padre. Vea cómo Jesucristo enfila a la humanidad en su retorno a la casa del Padre. ¡Qué bendición tan tremenda! O sea que Jesucristo es el que va como cabeza, o sea, el primero de la fila. Él viene y le da sentido a la humanidad caída cuando le dice: les voy a mostrar el camino al Padre. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y usted sabe que nadie va al Padre, dijo Él, si no es a través de mí. Y Él dijo que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y aquí podemos ver entonces al Hijo de Dios, al hermano mayor, enfilando a la humanidad en su retorno a la casa del Padre, formando con los creyentes la comunidad de la familia de Dios. Nos encanta que nos digan que somos miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Nos encanta. Entonces, como cabeza de la iglesia, Jesucristo es el hermano mayor, que enfila en sentido espiritual a todos aquellos que de verdad renuncian al pecado para vivir para Dios. Y aquí es donde radica la bendición espiritual en Él. No puede llamarse hermano de todos, sino de solo aquellos que renuncian al pecado y se enfilan viendo a Jesús, que es el consumador, es el autor y consumador de la fe. Aunque hay tantas ofertas a diestra y a siniestra, ellos ponen sus ojos en el que les va dirigiendo, esto es Jesucristo, que en términos espirituales y en términos humanos, desde una unión hipostática, se puede ver aquí al Hijo de Dios siendo Dios y siendo hombre a la vez, con la única facultad de enfilar a todos aquellos que serán parte de la familia de Dios, y obviamente el pueblo creyente, el pueblo que un día responderá por su nombre cuando ya se pase lista. Entonces, hermanos, tenemos que entender que estas bendiciones se nos otorgan solo a través de Cristo. No hay otra forma de recibir estas bendiciones, sino a través de Cristo. Aquí no vale la filosofía, no vale la inteligencia, no vale la diligencia humana. Claro que son importantes para tomar la decisión, pero vale aquí la acción salvadora de Cristo. El amor del Padre al entregarlo todo y la disposición que en el Espíritu Santo se otorga a cada creyente para que asuman a Jesucristo como el Señor, a Jesucristo como el hermano mayor. Y es aquí donde radica el efecto de la Trinidad para nosotros los creyentes: el amor del Padre, la obediencia del Hijo y la comunión del Espíritu, que nos hacen ser entonces personas favorecidas con grandes bendiciones espirituales, siendo de esta cuenta nosotros miembros de una familia, la familia de Dios.
Bueno, es crucial y significativo el papel del hermano mayor para la salvación del hombre a través de Cristo. Y aquí acabo de decir una palabra sobre la unión hipostática, que esta se le otorga solo a Cristo, porque nadie más puede tener ese tipo de calificativo, porque solo en Él se pudo visualizar la personalidad, Dios 100% y hombre 100% a la vez. Desde el aspecto teológico se le llama así, dos naturalezas que solo Él las pudo tener y nadie más. Entonces, desde ahí Él fue Dios para hacer lo que tiene que hacer como Dios, y también hombre para hacer lo que tiene que hacer como hombre. Y aquí tendremos que considerar la importancia del hermano mayor. ¿Cómo fue Dios sin dejar de ser hombre y cómo fue hombre sin dejar de ser Dios? Bueno, eso se opera dentro del misterio. Y nosotros no lo veamos desde el punto de vista de Dios para tener el miedo de ser como Él, sino veámoslo desde la voluntad que Él tiene de ser hombre completamente como nosotros, y de esa cuenta decirnos a nosotros: síganme, niéguense a sí mismos y síganme, porque yo sé para dónde les lleva o dónde les llevo. Y de esa cuenta el Dios hecho carne enfila nuestro retorno a la casa del Padre. Y qué interesante. Se puede entender entonces que la salvación se pudo operar desde esa cuenta, ya que una persona que es a la vez Dios y que también hombre puede servir como mediador entre Dios y la humanidad. En eso estriba del enfoque que nosotros tenemos para pensar en las bendiciones espirituales en Cristo, y que Él nos posiciona como suyos, siendo Él la figura primordial de nuestro hermano que nos lleva a la casa del Padre. Amén. Espero que estemos conscientes de lo que estamos tratando de decir. Estoy tratando de puntualizar esto para que a lo mejor podamos reconocer cómo es que tenemos esta bendición espiritual. Somos hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántos se atreven a confesar que son hijos de Dios? ¿Y a quién le debe eso a usted? Pues yo se lo debo a Jesucristo, el Dios 100% Dios y el hombre 100% hombre, el Hijo del hombre, quien vino para dar su vida por mí. Él es el único responsable de que yo tenga ese derecho de gritar a viva voz que soy hijo de Dios. Todo aquel que está consciente debe también estar así fervoroso y alegre para poder adorar al Señor y decirle: gracias porque nos bendices con esta tremenda oportunidad de ser hijos de Dios. Así que podemos ver que Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, pudo figurar en cuerpo físico. Y aquí, hermano, hay muchísimo que decir, fíjese, para pensar en qué sangre fue la que corrió por las venas de Jesús y por qué nos atrevemos a decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí hay una diversidad de cositas que tendríamos que enseñar, pero no va el caso, porque no nos queda el tiempo hoy para puntualizar tanta cosita que hay ahí. Pero sí quisiéramos decir que en este cuerpo físico Él nos representaba a nosotros. Y desde esa parte, del punto de vista espiritual, ya hemos dicho cómo Él nos bendijo en la creación y todo. Entonces, desde la parte humana, era la única persona que podía calificar ante el Padre para poder ofrecer un sacrificio sin mancha y sin defecto como lo era Él. Ninguno más podía. Entonces, Él, una persona sin pecado, con la concepción santa que Él tuvo, siendo a la vez hijo de una mujer, tomó en ella la naturaleza humana y desde esa cuenta nos representa a nosotros, y allí pues ya podemos visualizar desde el punto de vista espiritual la hermandad que Él nos ofrece a nosotros. Así que todo ser humano es representado en la persona física de Jesucristo, y Él nos representa ante el Padre, ofrece un sacrificio dando su vida, o sea, Él mismo dio su vida por sí mismo, sin que se la quitaran. Él la ofrendó. Él así lo dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, dijo Él. Yo puedo entregarla. Y justo así lo hizo. Hubieron momentos en el que lo pudieron sacrificar y no pasó porque el momento no había llegado. Pero cuando llegó el momento de ofrecer su vida, Él dijo: bueno, la hora ha llegado y lo que has de hacer, hazlo pronto. Y resultó el Judas
haciendo lo que hizo y ya todo lo que ustedes saben tras la crucifixión de Cristo. Así que a él no lo mataron así forzosamente. Él entregó su vida. Y todo lo que usted sabe alrededor del sacrificio de él en la cruz, que ni siquiera le quebraron sus huesos porque ya no hubo necesidad. Él ya había entregado su espíritu. Así que, mis hermanos, tenemos la dicha de ver esto de una manera espiritual como una de las mayores bendiciones. Como Dios tuvo la gracia para salvarnos y como en este caso a través de Jesucristo, como hombre, tuvo el recurso que ofreció como precio del rescate, dando su vida misma. Dios salvándonos y Dios ofrendando una vida que nos representaba a nosotros. Eso cuesta entenderlo así a vuelo de pájaro, pero espero que alguno esté comprendiendo por lo menos cómo el Señor se acercó a nosotros para salvarnos y bendecirnos. La expresión de amor que Cristo ofrece muestra el valor que nosotros como creyentes tenemos para con Él, al grado de que Él acepte ser nuestro hermano mayor y amarnos hermanos a nosotros, y por esa cuenta dar todo por rescatarnos. ¿Valíamos mucho para Él? Sí, quiso dar su vida porque eso representaba. Esa era la pena capital, la propia vida. Él lo dio. Él dijo, no hay problema. Ellos tienen que hacerlo, pero no lo van a hacer. Lo haré yo en lugar de ellos. Y ahí es donde toma la figura del hermano mayor, que se hace responsable de sus hermanos menores. Amén. Miren qué rico sentí eso que dije al final. Él, el hermano mayor, se hace responsable de sus hermanos menores. Qué bendición, qué privilegio. Es bueno considerar que la expresión hermano mayor no se aplica en el sentido físico o literario o literal, sino en el sentido espiritual, ya que Él es el originador de los que integramos la familia de Dios. Obviamente la figura o la metáfora se utiliza para ver en este caso la posición de liderazgo que Él tiene en la conformación de la comunidad de creyentes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la palabra cabeza equivale al líder principal, equivale al originador, al que le da principio a algo y al que le da seguimiento. Cristo no solamente vino para dar su vida y rescatarnos, sino para dirigir a la iglesia. Por eso es que Él dijo, no los voy a dejar solos. Ustedes van a quedar bien acompañados con el Paracletos, o sea, con el Espíritu Santo. Y la palabra Paracletos significa alguien que te ayuda, alguien que está a la par de ti para sacar el pecho cuando tú no puedes. Cuando tú quieres salir huyendo, el Paracletos viene a tu defensa y te hace avanzar. Cristo en el Espíritu dirigiendo a sus hermanos menores. Qué bendición. Así que tenemos bastante que decir, sí, pero vale que cada uno de nosotros podamos ir sacando conclusiones del privilegio que tenemos en Él. ¿Y por qué bendiciones espirituales en Cristo? Hermanos amados, el ejemplo que hemos tomado entonces es para valorar la multiforme gracia de Dios. Y aquí veamos algunas expresiones que tenemos en el texto. En Cristo tenemos redención por su sangre. Eso dice el texto que leímos hoy. En Cristo tenemos redención por su sangre. Y eso significa o implica el valor y la eficacia del sacrificio de Cristo en su muerte. De eso habla, el valor del sacrificio y muerte de Cristo. ¿Por quién murió Él? Murió por nosotros. Entonces, la palabra redención equivale al pago por un rescate. Estoy como secuestrado y alguien pide una cantidad muy alta que yo no puedo pagar, y Él dijo, no hay problema, yo tengo en mi poder eso que se necesita para el rescate. Y ahí se viene la palabra redimir, que significa pagar el precio que algo tiene y volverlo al lugar donde debe estar. Nosotros tenemos que reconocer entonces que Cristo con su muerte rescató nuestra vida. Y aquí tenemos que ver que la consecuencia del pecado de la humanidad era la esclavitud y la muerte, separación entre el ser humano y su creador. Jesucristo se entregó a sí mismo, pagó el precio de nuestro rescate, muriendo Él mismo en nuestro lugar, para así liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero no solamente de la esclavitud del pecado, sino de la condenación eterna.
y de esa cuenta nos reconcilió con Dios el Padre. Hermanos amados, fíjense que no hay hombre alguno que pueda vencer por su propia cuenta el poder del pecado. Repito esto, no hay hombre alguno que pueda vencer por su propia cuenta el poder del pecado. No, es una sentencia muy grande. Cuando digo sentencia me refiero a la fuerza con la que el pecado impera en el ser humano. Es que hay cosas que uno no las está pensando hacer y las hace. Y Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque mientras que de una forma quiero hacer lo bueno, dice Pablo, resulto haciendo otra cosa que no es buena. Y dice Pablo: ¿qué problema hay en mí? Encuentro estas dos naturalezas en mí. Queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Esa es una fuerza infernal que opera contra el alma del ser humano, con tal de mantenerlo esclavizado. Sin embargo, Cristo vino para liberar al creyente de la esclavitud del pecado y también de la condenación que pesaba contra el pecador. Así tenemos vida eterna y obviamente reconciliarnos con nuestro Creador. El derramamiento de sangre que Jesucristo hizo en la cruz aplacó la ira de Dios. Y esto es lo que hay que ver. Cuando decimos aplacó la ira de Dios, hermano, no hay nada que pueda controlar el ardor de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Solo la muerte de Cristo. Entonces podemos decir que de esta forma el sacrificio de Cristo satisfizo la demanda por el rescate. O sea, Dios pudo estar apaciguado de su ira cuando su Hijo hubo muerto. Cuando Jesucristo estaba entregando su vida, entonces la ira que pesaba contra el pecador fue anulada. ¿Qué tan severo es el pecado? Que costó la vida de Jesucristo mismo. ¿Ya lo pensó así? No somos evangélicos así tranquilitos, solo levanto la mano, soy hijo de Dios. Y eso dicen, es que la salvación es gratis. Mi hermano, si la salvación es gratis, no sé qué es gratis cuando murió alguien por nuestro lugar. Esto no puede llamarse gratis. Pagó un precio alguien en nuestro lugar. Tendremos que verlo de esa manera. Entonces el Eterno viene y considera el lugar con el que debe redimir al hombre, y no hay otra, que es la muerte de su Hijo. En segundo lugar, encontramos que el perdón de los pecados, algo que tenemos en Jesucristo. Y estoy hablando de esto por lo que hoy estamos haciendo. Estamos celebrando una actividad que vale la pena tomar conciencia. No estamos recordando cualquier eventualidad, no solamente queremos probar algo que es tradicional. Lo que queremos es tomar conciencia del precio de nuestra salvación. Eso es lo que debemos hacer, tomar conciencia del precio de nuestra salvación. Aquí tenemos entonces el perdón de los pecados. La expresión enfatiza la liberación completa, mediante la cual, a través de Cristo, el Eterno deja sin efecto el poder del pecado y la sentencia que conlleva la condición humana, la condición caída del ser humano. La condición caída del ser humano es: todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Entonces, a través de la muerte de Cristo, esa sentencia es anulada y entonces son perdonados todos los pecados y la culpa es eliminada completamente a través de Cristo. Y aquí tenemos que entender que eso es la gracia de Dios. A decir verdad, aunque el perdón surge de la gracia divina, es un regalo de alto costo. O sea que nuestro perdón no es gratuito, costó la vida misma del Redentor. Que se nos anule el pecado por el simple hecho de levantar la mano hacia arriba. Levanta la mano y confiesa conmigo que tus pecados son perdonados. Si alguien confiesa eso y luego decimos nosotros, el hermano entregó su vida a Cristo. Pero no es solo esa simple acción, esa es la acción mía, es la respuesta mía al favor que Él me está haciendo. Pero lo que está sucediendo en el camino de la fe, la transformación que opera Él en mí, el nuevo nacimiento, la regeneración que está operando, la justificación, la rectificación de la vida, y que yo pueda decir, de modo que si alguno está en Cristo, y que yo pueda sentir la liberación y la paz y la tranquilidad, y que me avergüence del pasado y ahora comience a ver a Cristo como mi ejemplo. Hermano, ¿cómo pasa eso? No es un simple levantar la mano, es una acción total
que opera en el campo, en el plano de la fe, con la acción de Cristo al morir en mi lugar. Yo puedo sentir en mi corazón la descarga cuando entrego mi vida a Cristo, cuando le pido perdón por mi falta. Yo puedo sentir la liberación y que ya no me avergüenzo de mi pasado. Y que alguien diga, ese fue lo peor. Ajá, pero eso fue mi peor, lo pasado. Pero ahora soy nuevo en Cristo. Y eso opera, diga conmigo, en la gracia de Dios. ¿En dónde opera eso? En la gracia de Dios. Que no se me toma en cuenta mi falta, lo perverso, lo perdido y lo pervertido que fui. Tenía una mente cochambrosa a no poderse más, pero eso es reformado en el momento que venga Cristo. Eso, mi hermano, solo descansa en la gracia bendita de Dios. Solo Él puede hacer eso, justificar y rectificar la vida del ser humano. Así que tendremos nosotros que ver a Jesucristo como la ofrenda perfecta. Jesucristo tuvo que pagar con el fin de que la anulación de nuestro pecado aconteciera. Así que la sentencia era la misma muerte y Él tuvo capacidad para darla, ofrendar su vida y morir por nosotros. Así que el precio fue cancelado con la misma vida de Cristo. El sacrificio de Jesucristo implicó derramar su sangre, lo cual constituye la base o el fundamento del perdón. Yo no puedo decir que algo es gratis cuando alguien pagó por mí. Por ejemplo, esto que tengo en mano. ¿Es regalado? ¿Es gratis esto que tengo en mano? ¿Qué piensan ustedes? Yo no he dado un solo centavo por esto, pero soy yo el que lo usa cuando salgo acá. No sé cuánto cuesta, pero alguien pagó para que esto esté en mi poder. Así que esto no es gratis. Y dicen que lo regalado, que dice, no se cuida, no se valora. Yo sí lo valoro porque aunque yo no lo pagué, otro lo hizo por mí. Solo le estoy poniendo el ejemplo para que veamos que aunque esto aparentemente a mí no me cueste nada, debo cuidarlo porque mucho más vale si es regalado. Y la salvación hay que cuidarla porque tiene un precio más arriba de lo que usted imagina. Así que sin sacrificio, sin ese sacrificio de Cristo estaríamos consignados al castigo eterno. Sin embargo, diga conmigo, en la crucifixión de Jesucristo se pagó el precio por mi rescate. O sea que cuando Cristo estaba con sus brazos extendidos, no solamente estaba rendido, dando su vida, sino abrazándonos con su gracia, dándonos a nosotros la facultad del perdón y tener camino libre a la casa del Padre. Así que los brazos extendidos del Señor no solo representaban la posición del sacrificio, sino el abrir sus brazos con voluntad y ofrendarse en mi lugar. Hermanos, hay que celebrar eso y hay que hacerlo con gozo. Y que podemos decir que somos perdonados. Y quisiera que veamos que gracias al sacrificio del Redentor, el Eterno anula la sentencia que pesaba en contra del pecador, de la humanidad entera. Pero es pensado y es especial tesoro para quien que lo recibe. No toda la humanidad es favorecida con el regalo de la crucifixión, sino solamente aquellos que creen, lo aceptan, lo reciben. Para todos es el regalo, pero muchos lo rechazan. Y hay otras cosas que decir en cuanto a eso, lo diremos enseguida. ¿Qué significa entonces rechazar el sacrificio del Señor? Lo hablaremos enseguida. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que fue mediante la ofrenda de Jesús en su propia vida que todos los creyentes en Él quedan libres de condenación. El perdón implica la eliminación de la culpa y la restauración de la relación con Dios. En Cristo apreciamos las riquezas de su gracia. Esto significa que si tenemos redención y perdón es porque abunda en Él la bondad para con nosotros. Eso significa la gracia eterna. En su bondad el Eterno nos favorece con el regalo de la redención y el perdón, estableciendo de esa cuenta una relación que nosotros habíamos perdido, pero que ahora a través del sacrificio es reanudada.
Los brazos extendidos del Señor, cuando estaba siendo sacrificado por nosotros, estaban estableciendo la conexión entre el cielo y la tierra para que todo aquel que creyera en ese sacrificio fuera rectificado y fuera valorado como hijo de Dios, y sin problema podía llamar al Dios como su Padre, a sabiendas que Él le iba a escuchar. Pero fueron los brazos de Cristo extendidos en el sacrificio que fueron el puente que sirvió para que el Padre viera de nuevo la humanidad con derecho a ser hijos, y de esa cuenta le otorgue el favor a cada uno de aquellos que creen, y a todos los que le recibieron les dio el derecho, la facultad, el poder de ser hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados los hijos de Dios de esa cuenta, no son engendrados como se engendra naturalmente un hijo, sino una acción divina que opera en aquellos que reciben a Cristo como su Redentor. Espero que al participar de las ordenanzas lo haga usted con mucha gratitud, pensando en el amor que Él tuvo para extender sus brazos y conectar el cielo con la tierra, y usted pudiera pasar libre al trono de la gracia de Dios. No lo vea de otra manera. No haga solamente por participar. Ojalá que nos quebrantemos delante del Señor y digamos, esto solamente es un recordatorio, pero la escena viva y a todo color fue dura. Humanamente hablando, fue dura. Así que tenemos que entender que tenemos relación restaurada con Él. Así que todos nosotros como creyentes tenemos que entender que nuestras decisiones deliberadas no tenían para nosotros derecho de ser llamados hijos de Dios, porque mientras que nacemos con libertad, hacemos lo que nos da la gana con nuestra vida y se la habíamos entregado al que no es el Padre de nosotros. Y entonces el Señor dijo, este no tiene derecho a llamar por hijos a estos, así que voy por ellos y los rescato, y vino por rescatarme a mí y a usted. Y de esa cuenta, aunque yo había metido bien la pata, Él vino y me la sacó, no solo una sino las dos, me puso en piedra firme y rectificó mi vida para la gloria de su nombre. Eso es lo que dice, me hizo salir del lodo cenagoso, luego puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Eso dijo el salmista, que significa, aunque había metido con toda la cabeza, había metido los dos pies donde no tenía que hacerlo, Él dice, no hay problema, yo voy por Él, y me sacó de ese lugar, y ahora soy hijo de Dios, redimido para la gloria del Señor, por la gracia del Padre, por la obediencia del Hijo, por la bendición del Espíritu Santo. Yo puedo decir que soy redimido, tengo la libertad para llamar a Él como mi Padre, y Él decirme a mí que soy su hijo. Así que vamos tratando de puntualizar este asunto. En su bondad, entonces, el Eterno nos favorece, mis hermanos, con el regalo de la redención y el perdón, estableciendo la relación que habíamos perdido. Y aquí tenemos que ver que el perdón y la redención son un don gratuito y abundante de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. La redención y el perdón son un regalo gratuito de Dios hacia nosotros, que no pagamos nada, pero sí fue comprado con alto precio con la muerte del Redentor. Nos está quedando claro ese asuntito. Entonces, cuando vayamos a participar de la ordenanza, digamos, bueno, este es un regalo, esta es una bendición espiritual, la disfrutaré con mucha gana. Así que el perdón y la redención son un don gratuito y abundante de Dios, no merecido por nosotros porque habíamos fallado deliberadamente, pero que en su gracia nos bendijo con la oportunidad para ver si queríamos asirnos de nuevo a la gran atribución o a la abundante bondad para nuestra salvación. Queda en nosotros de todos modos el decir sí o el decir no al regalo de Dios. Ahí cada quien. Las riquezas de su gracia, que no es otra cosa que la generosidad inagotable de Dios, que en su amor y bondad se manifiestan en la salvación y en la abundante bendición con la que nosotros somos salvos y también con la que somos favorecidos, porque no solo somos hijos de Dios, sino somos llenos de talentos, ministerios y dones con los que ahora podemos servir. Antes solo servíamos para tapar cunetas,
pero ahora si las tapamos es porque estamos arreglando la calle. Antes las hormigas nos estaban picando los ojos, ahora lo que hacemos nosotros es declarar que en Cristo somos más que vencedores. Las cosas cambian a través de Cristo. Eso es la abundante riqueza. No solo me salva para la vida eterna, sino me hace sentar con sus príncipes en esta tierra. Así que soy una gran bendición. Por eso cuando yo digo soy bendito, bendecido y para bendición, lo hago consciente del lugar que tengo en las manos del Señor, para ser bendecido yo y bendecirles a ustedes. Y algunas veces soy bendecido por ustedes. Así que la gracia de Dios no es otra cosa que amor y generosidad mediante el cual el Eterno ofrece el beneficio espiritual a la humanidad creyente. Y aquí quisiéramos que vayamos tomando en consideración que cuando participamos de las ordenanzas dadas por Jesucristo, debemos hacerlo con reconocimiento. Pablo dijo, cuando usted vaya a tomar la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Hoy diría yo, ¿cree usted que Jesucristo dio su vida por usted? Levante la mano los que confiesan que creen que Jesucristo dio su vida por ustedes. Todo aquel, repito esto, todo aquel, lo digo una vez más, todo aquel que reconoce a Jesucristo como el perdonador de sus pecados y acepta el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, toda esa persona es apta para tomar la cena del Señor. Que lo reconoce. Que lo reconoce. Todo el que reconoce el valor del sacrificio de Cristo puede participar. Y aunque sea viejo de ser miembro de la iglesia, bautizado cuantas veces haya podido, pero si no reconoce el valor del sacrificio de Cristo, no debería participar. Porque hay personas que viven haciéndose pasar por cristianos, viviendo más torcidos que no podemos decirlo dos veces. Esa gente que no valora el sacrificio de Cristo y que no ha tenido la experiencia de la transformación en su vida, debería privarse el derecho de participar. Porque celebramos nosotros eso a través de nuestra acción, una vida que en gratitud a Dios la ofrendamos. Y decimos, yo no merecía este favor por haberme desviado, pero de nuevo se me restaura. Así que esto y más puedo participar, no solo la cena del Señor. Como dijo Pedro, si en eso consiste el asunto del lavado de pies, dijo Pedro, si en eso consiste, pues no solo los pies, sino también la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesucristo le dijo, no muchacho, no se trata de lavarte todo, porque el que está limpio no necesita lavarse, sino solo los pies, porque esto tiene un significado. Y de esa cuenta pues tenemos que pensar en la importancia que tiene el participar de la cena del Señor. Cada creyente entonces está llamado a la reflexión, y aquí quiero que lo tome conmigo muy en serio. Cada creyente está llamado a la reflexión y a la valoración de las bendiciones espirituales en Cristo y a la celebración rememorativa de la expresa gracia divina a través del sacrificio pleno del Verbo encarnado. Llamados a la reflexión. ¿Vale la pena celebrar la Santa Cena? ¿Vale la pena celebrar el lavamiento de los pies? ¿Vale la pena celebrar el bautismo en agua? Sí, vale la pena. Uno, porque salió de la boca de nuestro Señor, pero lo otro es porque a través de esos sacramentos la iglesia celebra su total liberación de la fuerza del pecado y anuncia su inclusión al camino de la salvación, por cierto, de la vida eterna. Así que, mis hermanos, en conclusión, que nuestras acciones muestren nuestra gratitud hacia nuestro Creador por tan abundante gracia mediante la cual nos ha dado el derecho de ser hijos suyos, redimidos para Él y libres del peso de la condenación eterna para heredar la vida eterna. Y diga conmigo esta expresión: el Dios de gracia nos redimió por medio de Él y para Él. Entonces, Él nos redimió para Él por medio de Él mismo.
lo hizo a través de Jesucristo y hoy somos pueblo del Señor. Así que puedo decir con toda fuerza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y yo quiero agregar hoy, a Él sea la gloria, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos dicho esto porque celebrar una de las ordenanzas de la iglesia no es por un simple salir del paso. Es que hace tiempo no participo o quiero ver qué se siente al participar. De seguro usted sentirá algunas reacciones. Lo que le digo es que sienta en su corazón la gratitud por ser restaurado a su derecho de hijo. Y cuando usted esté participando de una de las ordenanzas de la iglesia, diga, qué privilegio el mío, porque he sido encontrado. Me había desviado y muerto era, pero he sido revivido. Y ahora estoy en las manos benditas del que es mi verdadero Padre, a quien sea el honor, a quien sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy, Señor, por este momento que me das para tener esta reflexión de tu palabra. Espero que cada quien haya encontrado una razón para identificarse en este marco de las bendiciones espirituales que tenemos a través de Cristo. Qué bendición tremenda la que podemos celebrar nosotros hoy, porque siendo creados por ti y habiéndonos desvanecido en el camino y habiéndonos perdido y habiendo perdido el derecho de nuestra vida o el derecho de hijos, ahora somos encontrados de nuevo, somos restaurados, somos rescatados y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué bendición de verdad! Podemos celebrar estas bendiciones espirituales a sabiendas de que lo que se había perdido ha sido restaurado. Gracias por esa abundante misericordia que has tenido para con nosotros. Esa paciencia, esa generosidad, esa bondad con la que nos has alcanzado. Y de esa cuenta decimos que somos un pueblo bendito, un pueblo bendecido y un pueblo de bendición para la gloria abundante de tu nombre. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.